Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de la célula procariota. Esta ya es la tercera unidad del curso. Entonces en este video voy a hablar pues una introducción de lo que es esta célula. Voy a explicar, a mencionar algunas partes que componen a la célula procariota. Algunas de estas partes las iremos viendo más adelante de forma más detallada también en esta misma unidad, como por ejemplo la pared celular, la membrana plasmática, y en otros videos pues iremos viendo también algunas cosas más detalladas, por ejemplo del material genético, del ADN y de todos los procesos que se llevan a cabo para su replicación o su duplicación. Entonces solamente es una introducción a esta unidad y poco a poco iremos adentrándonos a más detalle en algunos de estos temas. Bueno, para empezar, la célula procariota, ustedes deben de saber, recordarán de sus clases de biología, pues es una célula que se distingue por no tener un núcleo, como por ejemplo una célula eucariota. Hay algunos autores, por ejemplo, que mencionan una región en el citoplasma, ahorita hablamos que es el citoplasma, en donde se ubica este material genético que le llaman nucleoide, pero no es una estructura o no es un organulo como tal, como lo presenta una eucariota. Entonces simplemente es una región en donde se va a ubicar este material genético. Además de eso, otra característica es que no presentan organulos membranosos como las eucariotas. Por ejemplo, no presentan aparato de Golgi, retículo endoplásmico, mitocondrias. Entonces, no solamente es la carencia de un núcleo, sino la carencia de estos organulos membranosos. Entonces, básicamente las partes de las que está compuesta pues son estas que pueden ver aquí, que ahorita les voy a explicar, como el flagelo, el pili, la cápsula, los ribosomas, la membrana, la pared, el citoplasma y el material genético o el ADN, ¿sale? Entonces ahorita comenzamos a explicar eso. Otra característica que también puede tener la célula procariota que la distinga de la eucariota es su tamaño. Generalmente las células procariotas son más pequeñas que las eucariotas. Siempre hay sus excepciones, como en muchas cosas, y aquí también pues hay algunas excepciones. Podemos tener procariotas que sean muy grandotas a comparación de algunas o al resto de las procariotas y que puedan tener tamaños similares a una eucariota. Entonces, pero de manera general, las procariotas son muy pequeñitas. Estamos hablando, si quisiéramos hablar de un promedio o de algo general, tal vez alrededor de 1 micrómetro es el tamaño de las procariotas. Entonces, tal vez recordarán de los videos previos de microscopía, en donde comentaba un poco acerca de las dimensiones o de las magnitudes como las que tratamos, ¿no? Entonces, 1 micrómetro, pues es una milésima parte de 1 milímetro. Entonces son muy pequeñitas, inclusive verlas al microscopio óptico a veces puede ser un poco complicado. Necesitamos, por ejemplo, hacer las tinciones al gram, y aún así pues veríamos apenas o distinguiríamos apenas la forma de estas procariotas como las bacterias. Otra característica u otra cosa importante que hay que mencionar es que estas procariotas pues únicamente están en el dominio arquea y bacteria, pueden estar en cualquiera de las dos. También las arqueas son procariotas y las bacterias también son procariotas. Entonces son dos grupos o dos dominios en donde tenemos este tipo de células. Otra característica es, por ejemplo, que son unicelulares, no van a formar tejidos, pueden formar asociaciones, ¿no? Que son, por ejemplo, colonias, pero no forman un tejido como podría ser una célula animal o una célula vegetal. Entonces, estas son algunas de las principales características. Iremos hablando, comentando algunas otras durante el curso. Por ejemplo, la nutrición puede ser heterótrofa o también tenemos algunas autótrofas. Podemos tener aerobias, anaerobias, pero les digo, eso ya iremos comentándolo conforme vayamos avanzando en la unidad y comentemos algunos otros aspectos de estas células. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando acerca de las partes que les decía, pues están aquí en el dibujito, en el diagrama que tengo aquí. Vamos a empezar desde lo más externo a irnos adentrando a el interior pues de la célula. Entonces vamos a comenzar con el flagelo, que está señalado precisamente ahí. Bueno, ¿qué es el flagelo? Voy a hacer un poquito para acá.
El flagelo pues es una proyección larga y delgada como un látigo. Esta generalmente se encuentra en el polo de la célula. Está formada por proteínas, entonces la principal proteína, por varios tipos de proteínas, se estima que alrededor de unas 20 proteínas. Pero entre las más importantes está muy fácil recordar su nombre, se llama flagelina. Entonces, si usted les pregunta, bueno, ¿cuál es la proteína que se encuentra presente en el flagelo? Pues es la flagelina, está muy sencilla. Este movimiento o este flagelo para lo que funciona es para darle movimiento a la célula. Este movimiento generalmente es como un tornillo que está girando, no este látigo que está girando. Entonces esto es lo que le va a dar el movimiento a las células, les va a dar impulso para que se puedan transportar. Los flagelos generalmente es uno, pero pueden haber más, y dependiendo de su posición también tienen un nombre en particular. Por ejemplo, aquí vemos una micrografía, esta es una micrografía óptica con una tinción especial que se realizó, y se pueden observar ahí los flagelos. Por ejemplo, en el A, que vemos ahí, que vemos varios flagelos alrededor de la célula, esos flagelos se le llama perítricos, ¿no? Porque están pues en la periferia. Entonces podemos tener flagelos perítricos, podemos tener un solo flagelo como el de la figura B o la de la fotografía B, que sería en este caso un flagelo polar, ¿no? Está solo en un extremo en el polo de la célula, o podemos tener flagelos, muchos flagelos en el mismo polo, como el caso de la imagen C. Entonces este sería un flagelo lofótrico o lofótrica, porque tenemos muchos ahí en esa posición. Entonces la célula puede tener varios de estos flagelos, y su función principal entonces va a ser el movimiento. Bueno, esa es una parte. Igual luego en la clase de MIT podemos discutir un poco más o profundizar un poco más, o seguramente les dejaré ahí alguna actividad para que ustedes investiguen un poco más acerca del flagelo y de todas estas partes que vamos a ver. Uno de los libros que les recomiendo para que revisen, de hecho esta fotografía es de ese libro, es el de Brook, de Biología de los Microorganismos, en donde pueden encontrar pues toda esta información que les estoy dando. Entonces ustedes tienen ahí el libro para que lo puedan revisar y vean a detalle, ¿no? Ahorita pues por el video, que es una cosa un poquito más corta, no voy a entrar en tantos detalles. Vamos a ver otro organulo u otra parte, ¿no? Que sería por ejemplo los pilis o los pelos. Estos pilis o estos pelos, como lo veíamos ahí en el dibujito, pues están alrededor de la bacteria. Aquí lo podemos ver también a través de una micrografía también electrónica, en donde podemos ver un pili bastante largo, ¿no? Que es ese que está señalado y que dice pelo cubierto de virus. Entonces, este pili son estructuras filamentosas compuestas de proteínas, ¿no? Por eso son como pelos también, porque asemejan a eso. Y se encuentran en toda la superficie de la célula. Y para lo que sirven es que puedan unirse a superficies, también para zonas de superficie que son zonas de alimentación, o que pueda haber comunicación entre bacterias para intercambiar información genética. Entonces, de hecho, esto es lo que podemos ver aquí en la micrografía. Se están comunicando dos bacterias a través de ese pili. Están formando una especie de canal, de conducto, por el cual se pueden transferir información genética, se pueden compartir esa información genética. Entonces, esa es una de las principales funciones de este pili. Lo vamos a comentar un poco también más adelante cuando hablemos acerca de la reproducción de las procariotas, porque la reproducción es asexual, pero hay algunos mecanismos en donde hay transferencia de material genético, hay intercambio de material genético, y uno de estos procesos pues está mediado por los pilis. Entonces vamos a hablar de ello un poquito también más adelante. ¿Qué más tenemos aparte del pili? Ahora vámonos, por ejemplo, a la cápsula. Si se fijan en la figurita que tengo yo aquí, en el dibujito, hay como capas. La primera capa que es roja, luego una segunda capa que es amarillita, y finalmente una capa verde. Aquí es como si tuvieran, o sea, fuera una envoltura sobre otra. La capa más externa es la cápsula,
No siempre se presenta, pero muchas veces sí está la cápsula. Luego tenemos la pared, que es la amarilla, esa siempre está en las bacterias, ahorita hablamos de ella, y finalmente está la membrana. Entonces tiene como 3 envolturas la célula procariota. Les digo, a veces no está presente la primera capa, que es la cápsula, pero las primeras dos, que es la membrana y la pared, esas siempre están presentes. Ahorita hablamos entonces, vamos con la más externa, que es la cápsula. La cápsula, ahí tenemos unas micrografías, nuevamente electrónicas, así se verían en un microscopio electrónico, las cápsulas. Generalmente sirven como reservorio de agua o también sirven para adherirse a diferentes sustancias o inclusive como defensa para otras sustancias o inclusive otras células. Entonces la cápsula les va a dar todas estas características, ¿no? Inclusive puede servir para evitar que sean fagocitadas, es decir, sean devoradas, vamos a decirlo así, sean tragadas por otras células. Entonces, también funciona como una defensa. Esta cápsula está formada por polisacáridos, que son azúcares o cadenas de azúcares, y depende pues de la composición o del tipo de polisacáridos que hay en estas cápsulas. Puede ser una cápsula rígida, flexible, delgada o gruesa. Entonces, inclusive les digo, a veces no se presentan en todas las procariotas lo que es la cápsula. Pero en las que está, pues tiene o cumple estas funciones y estas serían las características. También de la cápsula vamos a hablar un poquito, ¿no? Igual también cuando hablemos un poco acerca de estas cuestiones de la replicación de las bacterias, porque por ahí hay un proceso en donde hablamos de unas cápsulas también, ¿sale? Entonces, un poquito más adelante también mencionamos esto. Y luego viene la siguiente capa, ¿no? La siguiente capa es la pared celular. Entonces, esta pared celular, igual nuevamente podemos ver una micrografía electrónica ahí. Es una muy delgada, es una capa muy delgada, que también solamente pues la podríamos observar a través de un microscopio electrónico, como la fotografía que está aquí. Esta también es una capa protectora que le ayuda a darle forma pues a la célula, y es lo que le ayuda, pues dependiendo de la composición de la pared celular, lo que le ayuda a la célula procariota, o lo que le ha ayudado a la célula procariota a habitar diferentes lugares, inclusive lugares pues inhóspitos o con ambientes más extremos, porque es una forma de protección. Esta pared celular no es completamente rígida, ¿no? Sí tiene cierta elasticidad y es dúctil, es decir, se puede moldear, dependiendo, les decía, de la composición que tiene, al igual que la cápsula, depende de la composición que tengan, lo que les va a dar esta rigidez o esta flexibilidad a las dos estructuras, tanto la cápsula como la pared celular. Entonces, esta rigidez pues va a depender de eso, de la composición. También esta pared es diferente en diferentes procariotas. Y esto es lo que nos ayuda, por ejemplo, o gracias a lo cual hemos clasificado las bacterias en bacterias gram positivas y gram negativas. El principal componente del cual están formadas estas paredes son los peptidoglicanos. Entonces, pero dependiendo cómo estén acomodados y el tipo de peptidoglicanos que tenga esa pared celular, va a ser cómo va a reaccionar la pared celular o interactuar, como lo quieran ver, ante la presencia de los colorantes que utilizamos con estas técnicas del gram. Entonces, por eso tenemos gram positivas y gram negativas. Esto también lo voy a comentar un poco más adelante en otro video, porque hay un tema específico para que hablemos de la membrana celular y de la pared celular. Entonces ahí en ese tema, en ese video, pues ya les voy a hablar cómo está formada una pared gram positiva, una gram negativa, y luego por qué se colorean pues de diferente color una gram positiva y una gram negativa, que tiene que ver pues con estas cuestiones de la estructura y de la conformación de estos peptidoglicanos en la pared celular. Entonces, seguramente también habrán escuchado de alguna clase de biología pues esto del gram positivo y del gram negativo. Ya tendrán oportunidad ustedes de hacer alguna práctica para hacer estas tinciones al gram, y ya van a tener entonces
la noción, el fundamento, el conocimiento de por qué algunas bacterias entonces se pintan de azulito moradito y por qué otras se pintan de rosadito o rojo, dependiendo va a ser por el tipo de pared celular que van a tener. Entonces bueno, eso es la pared celular, vamos a hablar de ella más detalladamente en otro tema, ¿no? De hecho me parece que es el siguiente, entonces ahí comentamos más. Y luego tenemos esta siguiente capa, ¿no? Tenemos la cápsula, que puede ser la capa más externa, si es que la presenta la procariota. Luego tenemos la pared celular, que está presente en todas las procariotas. Y luego la membrana plasmática, que también está presente en todas las células procariotas. Igual que con la pared celular, también la membrana plasmática la vamos a discutir más a fondo, más adelante en otro tema, porque inclusive de la membrana plasmática vamos a estudiar sus funciones, son muy importantes. ¿Por qué? Bueno, primero, la membrana plasmática es una barrera que está formada por lípidos. Vamos a ver más adelante qué tipo de lípidos, fosfolípidos son, y vamos a hablar de cuáles son los más comunes, o el más común. Y entonces, esta membrana es lo que mantiene, digamos, separado el ambiente externo del ambiente interno a la célula. Pero no es una membrana, al igual que la cápsula y al igual que la pared celular, no es una barrera hermética, digamos, sino que permite el paso selectivo de ciertas sustancias, por ejemplo, nutrientes. La célula necesita nutrirse, entonces tiene que haber un paso a través de esta estructura, de esta membrana plasmática. Y entonces, por eso les decía, más adelante vamos a revisar a detalle la membrana plasmática, porque además debemos de hablar de sus funciones. Una de ellas pues es el transporte, y entonces vamos a hablar que el transporte activo, que el transporte pasivo, que es la ósmosis, y entonces pues tiene que ver el paso de estas sustancias a través de la membrana plasmática, ¿no? Y vamos a ver, bueno, por qué es selectiva y por qué y cómo van a pasar esas moléculas, ¿no? Son moléculas grandes, moléculas pequeñas, moléculas con carga, sin carga, y entonces cómo van a pasar a través de estos mecanismos. Entonces, esto lo vamos a revisar más adelante, igual que otras funciones que tiene, como por ejemplo el que sea un medio de contacto de la célula con el ambiente externo, ¿sale? Nosotros, por ejemplo, tenemos sensaciones, ¿no?, en nuestra piel. Si nos pica un zancudo, si nos rasguñamos, nos tallamos, nos golpeamos, sentimos todo eso a través de la piel. Entonces, la célula en la membrana plasmática también tiene una serie de receptores que le van a ayudar a captar señales químicas, y entonces la célula va a saber cómo responder ante ciertas condiciones que se le están presentando en ese momento. Entonces, la membrana plasmática cumple muchas funciones. Por ejemplo, inclusive aquí en la célula procariota, también lo vamos a revisar más adelante, en la célula procariota también cumple funciones de generación de energía, ¿vale? Entonces, cuando veamos un poquito de metabolismo y hablemos un poco de, por ejemplo, la fosforilación oxidativa, de la producción de ATP, ahí vamos a hablar, ¿no?, cuál es la importancia, por ejemplo, de las membranas también para la generación de la energía en las células. Entonces, por eso le vamos a dedicar bastante tiempo a la membrana plasmática. En esta unidad vamos a hablar un poquito más detallado en otro video de qué está formada la membrana plasmática. Y luego en otro tema, en otra unidad, de hecho es una unidad completa, vamos a hablar de todo lo que es el mecanismo de transporte de la célula, estos que les acaba de mencionar, a transporte activo, pasivo, difusión, ósmosis, etc. Y luego vamos a ver en una siguiente unidad, ya, o sea, no vamos a hablar nuevamente de la membrana, pero sí vamos a hablar, bueno, no como tema central, pero sí vamos a hablar de cuestiones de señalización. Y entonces ahí en señalización vamos a ver esto que les decía, que pues la membrana tiene esos receptores para captar todas estas moléculas que se convierten en señales químicas a las cuales responde la célula. Entonces es importante, les decía, todo lo que vamos a ver, no solamente ahorita nada más como describir lo que es la membrana, sino todas las funciones que tiene y que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces esa es la membrana plasmática. Entonces ya cubrimos, digamos, lo más externo de la célula, ¿no? Empezamos por flagelos, pilis, cápsula, pared y membrana plasmática. Y ahora, pues, ¿qué hay ahí adentro?
aunque no tiene tantas cosas como la célula eucariota, pues tiene cosas también que son muy importantes. Entonces vamos viendo qué es lo que tiene. Lo primero es el citoplasma, ¿sale? El citoplasma es una especie de gel, ¿no? Es el líquido que está dentro de la célula. Si ustedes quieren ver o representarlo así como con algo sencillo, hagan de cuenta que ustedes llenan un globo con agua. Y entonces la membrana plasmática pues es el globo en sí, es el látex del globo. El agua pues sería el citoplasma, ese es el líquido que está adentro. Sin embargo, pues en una célula no es solamente agua, hay proteínas, está el ADN, hay azúcares, hay muchos compuestos que hacen que el citoplasma o el citosol, es lo mismo, sea más como un gel. Y entonces ahí en ese gel, pues entonces podemos encontrar que obviamente la mayor parte, la mayor proporción va a ser agua, generalmente se considera como un 80%, pero esas sustancias van a hacer que se comporte más como un gel en donde les digo, van a estar todas estas sustancias ahí. Y les digo, no vamos a encontrar pues en este citoplasma organulos como una célula eucariota, pero podríamos encontrar algunas cosas como los ribosomas, que ahorita vamos a comentar de ellos, y obviamente el material genético, el ADN. ¿Qué más? Bueno, aquí tengo, espero que se pueda ver un video, a ver si reproduce, parece que sí. Miren, esta es una micrografía electrónica también, es una Escherichia coli, es una bacteria, una procariota, y ahí nos señalan la pared celular y luego el citoplasma. Si se fijan, la pared es muy delgadita y el citoplasma es eso que resaltan en amarillo. Y luego esto que se ve más claro, que también resaltaron en amarillo, pues es el ADN. Aquí lo que nos representa, les digo, pues son todas estas partes, ¿no? Así se vería una micrografía electrónica, un microscopio electrónico de transmisión. Y luego les decía, como el citoplasma tiene todas estas sustancias, carbohidratos, lípidos y demás cosas, pues algo así es. Esta es una representación precisamente de ese videíto, en donde cada colorcito pues representa una molécula, ¿no? Proteínas, lípidos, ¿qué más podría haber ahí? Moléculas, iones, por ejemplo. Y entonces eso es lo que muestra el videito, pues es la interacción que podría haber entre esas moléculas. No es simplemente agua que está ahí, sino que es una solución o con muchas sustancias que están ahí solubilizadas, ¿no? O suspendidas también. Entonces, bueno, eso es lo que representa es una pequeña como animación que hicieron pues para representar que hay una interacción ahí, ¿no? Las moléculas tienen movimiento, tienen energía. Entonces ahí se está dando este tipo de interacción. Bueno, listo. Por ejemplo, videíto, bueno, ahí está. Lo saqué de precisamente el libro bueno, no del libro, pero viene el recurso para que ustedes puedan descargar, el de biología celular de Alberts, ¿no? Entonces trae muchos videitos así, que luego les puedo compartir si ustedes quieren, y si no, les digo, se pueden visualizar, inclusive descargar directamente de la página del libro de biología celular, de donde también saco muchas imagencitas. Entonces, bueno, me pareció interesante la animacioncita. Ok, bueno, aquí lo iba a poner otra vez en pantalla grande, pero pues no tiene caso, ya lo vimos. Les digo, igual si quieren luego se los paso. Bueno, el citoplasma, entonces va a ser ese líquido donde están estas cosas, como por ejemplo el ADN. Entonces el ADN también, del ADN vamos a hablar más cosas más adelante, porque vamos a hablar de los procesos que suceden para la replicación. Entonces vamos a hablar de la replicación del ADN, de qué está formado, de las bases nitrogenadas, que seguramente pues ustedes también recuerdan de sus clases de biología, ¿no? que llevaron en la preparatoria, la adenina, guanina, citosina, timina, cómo es el orden en el que esas bases se van emparejando, de los otros componentes de los que está formado el ADN, les decía, y ya del proceso de la replicación. Entonces, bueno, aquí el ADN, pues es el material que contiene la información, ¿no? El material genético, el material hereditario, que contienen todos los organismos, ¿no? Entonces, la célula procariota, a pesar de ser una célula más simple que una eucariota, pues debe de contener este elemento esencial que es el ADN, que es el que permite ir transmitiendo la información
pues para controlar las funciones celulares, para la síntesis de las proteínas, que también vamos a ver más adelante cuando hablemos de la traducción. Obviamente lo que tiene que ver con la reproducción, la síntesis de otros compuestos, crecimiento, etcétera, todo lo que tiene que ver con la información, entonces debe de estar contenida en una molécula. ¿Cuál es esa molécula? Es el ADN. Les decía aquí la diferencia, por ejemplo, con la célula eucariota, es que esta molécula, este material genético, pues no está envuelto en una membrana que formaría el núcleo. Aquí lo más que podríamos ver, o de lo que podríamos hablar, pues es de esta región que les comentaba al inicio, que es el nucleoide, que es en donde se ubicaría más o menos esa zona del citoplasma, en donde estaría este ADN. Y les digo, vamos a hablar más adelante también del ADN, de qué está formado, su composición y los procesos que sigue para la replicación. Ahorita nada más es así una introducción. ¿Y qué más tenemos por acá? Tenemos los ribosomas, que también vamos a hablar de los ribosomas. Les digo, cuando hablemos, por ejemplo, de estas cuestiones de la transcripción y la traducción, que es la síntesis de las proteínas, pues vamos a hablar de los ribosomas. Entonces, los ribosomas, bueno, ahorita de momento nada más para dar una definición, pues son las estructuras, son unas estructuras muy pequeñas que están formadas por ácido ribonucleico y de proteínas. Entonces, son macromoléculas que están formadas por moléculas de diferente naturaleza. Tenemos moléculas de ARN y también tenemos proteínas, y entonces en conjunto forman estos ribosomas. Solamente están así unidas, no están rodeadas por ninguna membrana ni contenidas en ningún organulo. Así simplemente están unidas. Les digo, luego detallamos un poco más cuando hablemos de la traducción, hablemos de los ribosomas y hablemos del ARN, porque ahí tendremos que hablar de qué tipo de ARNs tenemos. Entonces, uno de esos ARN es el ARN ribosomal, que precisamente está presente aquí en los ribosomas, además de las proteínas. Igual que el material genético, los ribosomas están presentes en todas las células. Y en este caso, en el caso particular de las procariotas, pues se localizan en el citoplasma de forma libre. Sin embargo, en las células eucariotas las podemos encontrar de forma libre, pero también las podemos encontrar adheridas al retículo endoplásmico. Y entonces ese es el retículo endoplásmico rugoso, por eso se le llama retículo endoplásmico rugoso, porque es el retículo endoplásmico y tiene adherido estos ribosomas. Entonces, cuando hablemos también de la célula eucariota, pues hablamos un poquito más de los ribosomas al hablar pues del retículo endoplásmico rugoso. Y les decía, cuando hablemos en general del proceso de traducción, es decir, de la síntesis de proteínas, hablamos de estas moléculas. ¿Qué más tenemos? Bueno, por ejemplo, les decía, hablaremos de los componentes como el ARN que forman los ribosomas, porque nos van a ayudar, pues, o cumplen diferentes funciones en la célula. Estas moléculas de ARN tienen funciones diferentes en la célula. Y bueno, ahorita no quiero meterme en muchos detalles, mejor lo dejamos para ya cuando entremos, les digo, ese tema en particular, ahí entonces hablamos un poquito más de los ribosomas. Y finalmente nos falta lo que es el plásmido. El plásmido también es una molécula que podemos encontrar comúnmente en las procariotas, en las bacterias. El plásmido es también material genético, pero el plásmido es lo que le llamamos material extracromosómico, ¿sale? Son elementos extracromosómicos, es decir, no están incluidos en el ADN o sea, en el ADN principal, vamos a decirlo así, si ustedes lo quieren llamar así, en el ADN de la bacteria. De hecho, ahorita me voy a regresar al dibujito, ustedes lo pueden ver, ¿no? Ahí el ADN, si se fijan, es una como maraña que está ahí al centro, en color rojo, ¿no? Y luego los plásmidos son como unas bolitas también, si se fijan, si alcanzan a ver, no se alcanzan a ver, se ven también como unas
marañitas, también como una bolita de hilos ahí, pero más chiquita. ¿Por qué? Porque también representan ADN. Entonces, el ADN, este que está señalado aquí en el dibujito como ADN, que es esta molécula más grande que se ve ahí, es en donde se contiene toda la información esencial para la bacteria o para la célula en general. Y entonces esa es a la que le llamamos el ADN cromosómico. ¿Sale? Ahí están todas las funciones vitales de la célula. Y luego estos plásmidos, que son también material genético, pero que es extracromosómico, es decir, que está fuera de ese material genético, que es extra de esta información básica, contiene información que puede ser también relevante, pero que a lo mejor no es esencial o básica para el funcionamiento de la célula. Por ejemplo, en estos plásmidos, y me voy a regresar a la imagen que tenía ahí, estos plásmidos son más cortitos, por eso se representan así chiquitos, y por eso se representan en círculo, porque como son chiquitos, es una cadena circular de ADN. Entonces, generalmente sí se representan los plásmidos como una cadena circular de ADN, porque son pequeñitos. ¿Vale? El ADN cromosómico, ya vamos a hablar después, les digo, de bases y de qué tan largo es el ADN y todo eso. Pero el ADN cromosómico, el ADN bacteriano, pues es muy grande, es muy largo, por eso lo representan ahí como una maraña pues como un ovillo, ¿no? Así como hilo. Como es muy chiquito, podríamos representarlo así como un pequeño círculo. Y entonces esta información que contiene estos plásmidos pueden ser, por ejemplo, resistencia a los antibióticos. Y recuerden que habíamos visto en la parte del pili que funciona como un canal para que los microorganismos o las bacterias se transfieran información. ¿Cómo se transfieren esa información? Pues precisamente a través de estos plásmidos. A través de ese conducto que forman ese pili, plásmido se puede abrir para que quede como un hilo, que quede lineal, y puede pasar a través ahí del pili y llegar a otra célula. Entonces, ese es uno de los mecanismos. Vamos a hablar ya les decía, cuando hablemos de replicación de las procariotas, de las bacterias, vamos a hablar de eso, de estos fenómenos de transferencia bacteriano, de material genético bacteriano. Y ahí vamos a hablar de este proceso. Y entonces este proceso es uno de los cuales, por ejemplo, las bacterias pueden adquirir resistencia a los antibióticos, ¿no? Hay una bacteria que tiene esta resistencia a los antibióticos y que esa información está aquí almacenada en este plásmido, pues se lo puede transferir a otra bacteria, aunque la otra bacteria jamás haya estado en contacto con el antibiótico, ¿no? Entonces, así pueden transferirse características o información las bacterias. Una característica, les digo, vamos a hablar también del plásmido un poquito más adelante porque vamos a hablar de algunos fenómenos de transferencia de material genético entre las procariotas, entre las bacterias más adelante. Pero así, de manera general, de manera rápida, o de algunas características importantes, es que este plásmido se replica y se divide independientemente del material genético cromosómico, de ese material básico o importante o el más grande que está ahí en la bacteria, en la célula. Entonces estos solitos por su cuenta se pueden replicar, puede hacer copias de sí mismo solito, ¿no? Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante. Les decía, es una representación nada más lo circular, no necesariamente siempre están de forma circular, pero es una representación, ¿no? Como para tener la idea de que pues es un material genético ADN, sin embargo pues es igualito al ADN cromosómico, es una doble hebra, una doble cadena de ADN. Y bueno, ya les comentaba por ejemplo lo de la información como la resistencia a los antibióticos, a diferentes sustancias dañinas, sustancias específicas que puedan ser de importancia para la supervivencia de la célula. Entonces, inclusive esta información se puede transmitir entre especies y géneros diferentes. No necesariamente es, por ejemplo, entre dos Escherichia coli si se van a transmitir la información, ¿no? Puede ser inclusive entre especies y géneros diferentes. Entonces, eso es lo que da también pie a pues una diversidad genética que, como vamos a ver cuando hablemos de la replicación o de la reproducción bacteriana,
pues al ser procesos asexuales por los cuales se reproducen las bacterias, pues tienen menos variabilidad genética, ¿no? O va a haber menos diversidad, pero mediante este tipo de procesos se van a introducir, ¿no? Estas variantes en la información. ¿Qué más? También otra cosa es que los plásmidos, ya hablamos ahorita que son extracromosómicos, que están aparte del material genético. Sin embargo, tienen o pueden tener algunas proteínas especializadas que les permiten integrarse al material genético cromosómico de las bacterias. Y entonces, al quedar integradas al material cromosómico de la bacteria, ya ese material va a quedar, digamos, prácticamente de forma perpetua ahí en la célula. Se va a estar transmitiendo ahora sí de generación en generación. ¿Por qué? Porque como el plásmido, digamos, la característica que tiene es que como es extracromosómico, no siempre todas las bacterias lo van a presentar. Por ejemplo, a la hora que se replica una bacteria, lo que va a replicar y lo que siempre va a tener, pues es ese material cromosómico. Ese siempre, la hija, ¿no? La célula hija que se produzca, va a mantener una copia del material genético original de la madre. Pero acá como el plásmido es un material genético extra aparte que se replica solo y es independiente, esa célula hija puede contener o no una copia del plásmido. Entonces puede ser que tengamos bacterias que provengan de la misma género, especie, pero que no contengan el plásmido, porque a la hora que se dividieron, pues no le tocó, digamos, una dotación de plásmidos. Pero los plásmidos tienen proteínas que sí pueden hacer que esas regiones o estos plásmidos se peguen a alguna región del ADN cromosómico y entonces cuando se replica la célula, se genera una célula hija, entonces ahora sí ese material genético se va a estar pasando generación tras generación. Entonces, pues son cosas que puede hacer ahí el plásmido. Todo esto que les estoy platicando ahorita de cuestiones de la replicación y que el ADN cromosómico y algunas otras cosas que tienen que ver con la reproducción o la replicación de la procariota y luego también de la eucariota más adelante, pues bueno, ya lo iremos detallando en otros videos, donde puntualmente ya hablemos de eso. Aquí les digo, pues es una pequeña introducción al tema. Que de hecho con este organulo termino, que sería bueno, esta no es organulos, con esta parte, digamos, de la eucariota, al igual que las otras partes que les comenté ahorita. Entonces, déjenme pensar si no se me pasa nada más que les deba de comentar de la célula procariota, que creo que es todo lo que les iba a comentar en este video. Les digo, hay cosas en las que vamos a profundizar. Ahorita es una introducción a la célula procariota, la unidad, que ya es una unidad nueva. Y iremos viendo cosas más en específico, más a detalle, de algunas cosas que hablamos ahorita. Y ahorita les digo, estoy nada más recordando si no me hace falta mencionarles nada más acerca de la procariota, de alguna característica o de alguna consideración que haya que tener con la célula procariota. Pues creo que no, creo que es todo lo que les quería decir en este video. Les digo, de todas formas, si quedó algo por ahí, pues lo voy a comentar en otro video. Vamos a hablar, les decía, ampliamente de la membrana plasmática. Vamos a detallar más lo que es lo de la pared celular. El ADN, vamos a hablar de qué está formado el ADN, o sea, molecularmente cómo está constituido. De los mecanismos, les decía, de replicación. De los ribosomas vamos a hablar de ellos nuevamente cuando hablemos de la traducción, de la síntesis de las proteínas. Y entonces, si por ahí se me pasó algo, ahí lo voy a comentar, ¿sale? Cuando hablamos de la reproducción bacteriana, vamos a hablar de algunos fenómenos que tienen que ver con esta transferencia genética y ahí retomamos algunas cosas que tienen que ver con eso. Bueno, ya nada más para terminar, nada más comentarles, por ejemplo, que las células procariotas, ya se los dije al inicio,
son organismos o células que pertenecen al dominio arquea y bacteria. También cuando hablamos un poco de la pared, hablamos en qué se distingue una arquea y una bacteria, que es una de las características que las distingue. Y nada más pues comentarles que las bacterias, las procariotas, que generalmente son las bacterias, estas las encontramos en todos lados. Por ejemplo, los foráneos que vienen de su pueblo a estudiar a la ciudad, ¿no? Entonces, que creen que se vienen solos. No vienen solos, vienen con un montón de microorganismos que se trajeron desde su casa, ¿no? Que habitan con ustedes y que han habitado con ustedes seguramente durante mucho tiempo. De hecho, se estima que tenemos, en cantidad de número, tenemos más número de células procariotas, células bacterianas en nuestro organismo, que células propias en nuestro organismo, es decir, que células eucariota. ¿Por qué no nos damos cuenta de eso? ¿Por qué no lo distinguimos? Porque como las células procariotas son mucho más pequeñas que las células eucariotas, pues simplemente, digamos, en peso y en volumen representan menos, ¿no? Pero en cantidad de número, se estima que sí tenemos más células bacterianas o procariotas que células de nuestro propio organismo. Y están en todos lados, ¿no? Están en nuestro sistema gastrointestinal, están en nuestra piel, están en las superficies, están en el ambiente, en el agua, en el alimento, y no quiere decir que sean malas. Habrá algunas que sí produzcan algunas enfermedades, ¿no? Hay bacterias que son patógenas para el hombre, que producen inclusive algunas que son mortales y producen afectaciones muy graves, pero la gran mayoría de ellas son buenas, son benéficas, como por ejemplo las que tenemos en nuestro intestino, nos están protegiendo, de hecho, de las malas. Luego hablamos un poco de eso, de cómo nos protegen. De hecho, en la última unidad platicamos de la interacción de los organismos y platicamos, por ejemplo, cómo las bacterias que tenemos en el intestino nos están protegiendo de las bacterias malas que quieren llegar a infectarnos, o cuando comemos un taco ahí de perro en la calle, para que si va alguna bacteria patógena, no se pueda instalar en nuestro intestino, no lo pueda colonizar y nos haga daño, ¿no? Entonces, luego hablamos más de eso, les decía, en una unidad, la última unidad, de hecho, que es la interacción de organismos, hablamos de eso. Entonces, las encontramos en todos los ambientes, por ejemplo, las arqueas, que son otro tipo de procariotas, diferentes a las bacterias. Esas las encontramos o las podemos encontrar en ambientes muy extremos, ¿no? Las podemos encontrar en fuentes hidrotermales, que son como volcanes submarinos, donde hay un calor muy elevado, temperaturas muy elevadas, pues, componentes tóxicos de lo que se genera de azufre, de esas fuentes, presión por el agua, salinidad, y sin embargo ahí podemos encontrar procariotas, que son estas arqueas que están viviendo ahí. Entonces hay una buena diversidad de ellas, aunque morfológicamente les decía, pues todas se parecen mucho, porque al verlas al microscopio, sobre todo si es un microscopio óptico, pues apenas alcanzamos a distinguir, y las distinguimos a veces con algunas características, como la coloración de la pared, que puede ser gram positiva o gram negativa. Entonces, las bacterias pues cobran gran relevancia, les decía, los procariotas en general. Luego discutimos un poquito más de eso, les decía, en la parte de las interacciones, porque hay microorganismos o bacterias que no solamente se asocian con nosotros, con el hombre, sino con el ser humano, sino también con las plantas, con otros animales. Inclusive puede haber procariotas que sean el primer eslabón en la cadena alimenticia, o las que están generando estas cuestiones que a lo mejor vieron alguna vez también, el reciclaje de los elementos en los ciclos biogeoquímicos. Entonces participan en un montón de cosas, las tenemos prácticamente en todos lados. Les decía, la mayoría de ellas son benéficas, nos ayudan, y pues hay un grupo que sí son patógenas, pero que también seguramente ustedes estudiarán en otra clase, ¿no? Van a tener ahí diferentes clases como bacteriología, en donde van a estudiar algunas de estas procariotas que tienen importancia clínica por las enfermedades que producen. Bueno, le voy a dejar ya hasta aquí el video. Era lo último que no quería dejar pasar, comentarles en este video.
Y les decía, los demás detalles ya lo vamos viendo entonces en otros videos, en otros temas, que tenemos bastante por cubrir. Y también cualquier duda, cualquier comentario o aportación, pues la vemos en la clase de Meet. Espero que participen mucho ahí para enriquecer la clase. Entonces, bueno, los dejo hasta aquí y nos estamos viendo entonces en la siguiente sesión, ya sea videoconferencia o que puedan ver otro video de los que voy a subir aquí. Hasta luego.